La primera película de Alien de 1979 fue una verdadera revolución. Combinó el slasher con la ciencia ficción. Antes de Alien ya existían películas con trama similar, pero eran más del cine de serie B. Fue precisamente Alien el que mostró cómo el terror y la ciencia ficción pueden funcionar juntos, y eso se convirtió literalmente en un avance para el género. Las siguientes 3 partes de la franquicia desarrollaron este tema, pero en esencia no se apartaron de la idea original del monstruo espacial en un espacio cerrado. Pero todo cambió con la llegada de la película Prometeo, donde nos mostraron algo nuevo para el universo de Alien, el patógeno. Orgánica. El líquido negro, que reescribe el genoma de cualquier organismo, en realidad no solo reescribió el ácido desoxirribonucleico, sino también todas las reglas del universo cinematográfico de Alien. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? Respuestas. Lo que sea. Supongo que eso merece un trago. Sin embargo, la introducción de tal elemento en la historia inevitablemente generó una serie de nuevas preguntas. ¿Qué relación tiene el patógeno con los xenomorfos? ¿Qué fue primero? ¿El patógeno creó al alien o fue al revés? ¿Por qué Ridley Scott lo incluyó en el lore de Alien? Ya teníamos un monstruo alienígena con un ciclo de reproducción bastante complejo. ¿Para qué complicarlo aún más? ¿Qué cambió en el lore de Alien tras la llegada del patógeno? El patógeno para los ingenieros es una especie de culto o un arma biológica. ¿Es cierto que David creó al xenomorfo? Por un lado, eso nos lo dijeron claramente en la película. Encontré la perfección aquí. Yo lo creé, un organismo perfecto. Entonces, ¿cómo explicar la imagen en el fresco del planeta LB-223? Una pintura hermosa. ¿Es un fresco? Aquí vemos a una criatura que exteriormente se parece a un xenomorfo, y junto a ella, otra forma fácilmente reconocible de un abrazacaras. Intentaremos responder a todas estas preguntas en este video. Entonces, ¿de dónde vino ese líquido negro, ese mismo patógeno? En las primeras películas de la franquicia Alien y sus secuelas no hay ninguna pista sobre esta sustancia. En el lore de Alien no existía. Todo giraba en torno a los propios xenomorfos y su ciclo de reproducción. Huevo, abrazacaras, infección, rompepechos y luego el monstruo adulto. Y ya. No se mencionaba ningún líquido misterioso. Pero todo cambió con la llegada de Prometeo. Impresionante. Ridley Scott, el mismo hombre que alguna vez dirigió la primera Alien, decidió regresar a la franquicia y literalmente reescribió su mitología. Es imposible ignorarlo, ya que el propio creador intervino. Tras todo esto, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué es esto? ¿Qué relación tiene con el xenomorfo? ¿Y qué papel juega este patógeno en el ciclo reproductivo del alien? Para entenderlo, comencemos desde el principio de la película Prometeo. Un enorme ingeniero humanoide está de pie al borde de una cascada en un planeta deshabitado. Él acerca a sus labios una copa con un líquido negro. La bebe y su cuerpo comienza a descomponerse en moléculas. Los huesos y los músculos se desmoronan, el material genético se disuelve en el agua, y de este sacrificio nace una nueva vida. Y surge la pregunta, ¿es la misma sustancia que está en las ampollas del planeta LB-223? Orgánica. Como recordamos, David cuidadosamente toma una de esas ampollas, extrae una gota y la mezcla en la copa de Holloway. Lo grande empieza con lo pequeño. Y es la misma sustancia, ¿por qué en lugar de desintegrarse por completo como el ingeniero, Holloway solo se enferma y después muta? Además, al parecer,
el patógeno afecta su comportamiento, aumenta su deseo sexual y, al final, a través del contacto con Shaw, aparece el trilobite. Antes de eso, ella era estéril. Una reacción distinta. Y en el pacto, el patógeno aparece en su tercera forma, ya como un arma de destrucción masiva. David deja caer las vasijas con el patógeno sobre la ciudad de los ingenieros, y, en minutos, toda la vida se vuelve una masa negra y muerta. La reacción es parecida a la de la escena introductoria con el ingeniero. Pero, ¿por qué en el primer caso hay reconstrucción del ácido desoxirribonucleico y surge una nueva vida? Y en el segundo, la destrucción total de toda la vida en el planeta. Resulta una imagen extraña. En un caso, el patógeno origina la biosfera. En otro, causa mutaciones. En el tercero, crea nueva vida. Y en el cuarto, elimina toda la vida. ¿Cómo puede todo esto ser la misma sustancia? Todo encaja si aceptamos un simple hecho. La dosis del patógeno juega un papel clave. No es una sustancia mágica que decide a su antojo a quién matar y a quién, por así decirlo, bendecir con descendencia. Es un programa biológico y el resultado depende directamente de cuánta sustancia entró al organismo y de qué manera. El ingeniero al principio de Prometeo bebió toda una copa, una sobredosis mortal. Su cuerpo se descompuso en partículas elementales para hacer la semilla de nueva vida. En Halloween, David solo mezcló una gota. Lo grande empieza con lo pequeño. Y como resultado, no vemos una destrucción total, sino una mutación gradual que cambia su ácido desoxirribonucleico, pero deja el organismo relativamente intacto. Si pensamos en el trilobite que nació de Shaw, es otro resultado de la mutación. No es un feto común y corriente. En Covenant, David dispersa miles de ampollas a la vez, convirtiéndolo en un arma de destrucción masiva. El patógeno destruye millones de organismos simultáneamente, sin mutaciones individuales, causando la eliminación total de toda forma de vida. Entonces parece que ya entendimos que el patógeno puede tanto crear como destruir. Pero seguimos teniendo preguntas. ¿Qué implica esto para los ingenieros? En LV-2223 lo que vemos es un almacén militar o un santuario. Las ampollas están ordenadas como exhibiciones, con frescos y bajorrelieves encima. La atmósfera es más de templo que de laboratorio. Pintura hermosa. Y sin embargo, estos recipientes, al parecer, son armas de destrucción masiva. Resulta una mezcla bastante extraña. Es como si fuera una bomba biológica, pero alrededor hay una arquitectura que parece más adecuada para adorar a los dioses. Y esa sensación se intensifica aún más si recordamos el prólogo de Prometeo. El ingeniero bebe el patógeno como si estuviera realizando algún tipo de rito. Su autosacrificio no parece un experimento científico, sino un ritual. Esto es un arma convertida en objeto de culto o un culto del que nació un arma. La escena inicial de Prometeo muestra la imagen del ingeniero como un demiurgo sacrificado, realizando un ritual de creación de vida. Aquí, la sustancia claramente actúa como el elixir de la vida, una herramienta de creación divina. Este acto posiblemente refleja el propósito original de la sustancia, la biogénesis, que los ingenieros pusieron sobre una base tecnológica. Una teoría apoyada por insinuaciones de la película y comentarios de los autores sostiene que los ingenieros perdieron la capacidad de reproducirse naturalmente y recurrieron a crear vida artificialmente. Avanzaron tanto que comenzaron a actuar como dioses, pero el precio de esto fue la degeneración
o la ausencia de reproducción tradicional en su especie. De una u otra manera, desarrollaron un ritual de sembrar vida usando la sustancia negra. Eso explicaría por qué una raza tan avanzada recurre a un método tan brutal para originar vida en lugar de una colonización común. Para ellos es la única manera de crear nueva vida. Literalmente se sacrifican a sí mismos en nombre de la creación. Sin embargo, en LB-223 vemos el otro lado, un ambiente distinto, un salón oscuro con recipientes de líquido, bajorrelieves sombríos y cuerpos de ingenieros muertos hace 2000 años. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Aproximadamente 2000 años. El capitán deja claro que la base tiene un fin militar. No es su hogar, sino una instalación. La hicieron lejos porque no arriesgarían crear armas de destrucción masiva donde viven. Los recipientes con el líquido negro, las llamadas vasijas o urnas de esteatita, en la película, se presentan en un entorno que recuerda tanto a un almacén de armas como a un santuario. Su función, al parecer, combina un propósito tecnológico de almacenar biomaterial peligroso y cierto significado simbólico o ritual en la cultura de los ingenieros. Desde el punto de vista técnico, las ampollas están claramente diseñadas teniendo en cuenta las características específicas del patógeno. Dentro de cada recipiente hay 4 frascos cónicos sumergidos en un relleno viscoso. Esta construcción estabiliza el patógeno por más tiempo. Las ampollas se organizan en filas estrictas y separadas en la sala. Probablemente para mantener la temperatura óptima y la estabilidad química, los ingenieros idearon un mecanismo. Si se alteran las condiciones del entorno, por ejemplo, si cambia la atmósfera o aumenta la temperatura debido a la presencia de personas, los recipientes comienzan a sudar y a activarse. Los frescos están cambiando. Debe ser que estamos influyendo en la atmósfera del salón. Libera humedad. En la película se muestra cómo el líquido sale de las ampollas al entrar la gente al salón y la atmósfera cambia. Orgánica. Probablemente estos contenedores están diseñados para liberar el patógeno cuando hay un cambio repentino en el ambiente o en presencia de seres vivos cerca. Quizá estemos afectando la atmósfera del salón. O sea, básicamente las urnas son cápsulas de armas con una carga biológica diseñadas de manera muy ingeniosa para almacenarlas de forma segura. No obstante, destaca el entorno ritual y religioso del lugar. La habitación está decorada como un templo con una cabeza gigante al centro, un busto que evoca el rostro de un ingeniero o su dios. Las urnas en las paredes rodean el lugar, casi como vasijas de sacrificio junto al altar. Este tipo de decoración sugiere que los ingenieros no consideraban su creación simplemente como un arma, sino también con cierta reverencia o simbolismo. Para ellos es una herramienta de creación y destrucción, prácticamente la encarnación del poder de sus dioses. Es interesante que la forma de templo del almacén de armas sugiera una fusión entre ciencia y religión en los ingenieros. Por eso, las salas con armas biológicas se diseñan como santuario. Y si volvemos a la pregunta de qué es para los ingenieros un patógeno, un arma biológica o un culto, todo indica que es ambas cosas. Al parecer, los ingenieros usaron el patógeno durante milenios de 2 maneras, con fines constructivos para la terraformación y el surgimiento de nuevas biosferas, y con fines destructivos para eliminar especies no deseadas. Incluso en la propia mitología de la película, el patógeno se identifica de hecho con ese mismo fuego de los dioses que Prometeo entregó a la humanidad. El titán Prometeo quería que los humanos fueran iguales a los dioses. Peter Weyland, en su charla TED, citó directamente el mito de Prometeo, dando a entender que la humanidad está a punto de arrebatar a los dioses su conocimiento más íntimo, el secreto de la creación de la vida. Él lo robó de los dioses, quienes temían lo que podríamos hacer con ese conocimiento. Ese secreto resulta ser, al final, el patógeno negro que se guarda en el templo de los ingenieros. Simboliza el gran milagro por el que murió el señor Wayne, el fuego de Prometeo. Prometeo en la mitología entregó el fuego a la humanidad, símbolo de tecnología, conocimiento y creatividad, antes exclusivo de los dioses.
Los ingenieros poseen la capacidad de crear y destruir vida, y el patógeno es la concentración de esa capacidad, la quinta esencia de la biotecnología de los ingenieros. Puede encender la chispa de la vida en un nuevo planeta o incinerar un mundo entero, así como el fuego puede calentar o quemar. Al obtener ese fuego, la humanidad se vuelve como dioses. En Covenant, el androide David se convierte en el nuevo Prometeo. Él robó a los ingenieros su fuego, el patógeno y el conocimiento, y lo usó para crear una nueva forma de vida. ¿Qué relación hay entre el patógeno y los xenomorfos? ¿Por qué Ridley Scott lo incluyó en el lore de Alien? Ya teníamos un monstruo alienígena con un ciclo de reproducción bastante complicado, ¿para qué hacerlo aún más complejo? ¿Qué cambió en el universo de los xenomorfos tras la llegada del patógeno? Con la aparición del patógeno, muchas cosas cambiaron. Antes de Prometeo, solo nos decían que había un monstruo muy peligroso que la compañía quería conseguir. Traer una muestra, prioridad. No hay otras tareas. Hay un humanoide misterioso en la silla de la nave de la primera Alien. Un organismo extraterrestre. Parece que lleva muerto mucho tiempo. Pero surgieron preguntas. ¿Quién es este gigante? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó aquí? Y la principal de ellas, ¿de dónde vino el xenomorfo? ¿Es una especie natural o una criatura creada artificialmente? Ni los aliens de Cameron, ni Alien de Fincher, y mucho menos Alien, Resurrección de Jonet, intentaron dar una respuesta. Solo repetían el mismo escenario conocido. El xenomorfo en un espacio cerrado. Todo según la fórmula clásica del horror espacial. Vamos, tómame, bastardo. Pero en Prometeo, Ridley Scott rechazó el molde que él mismo había creado y decidió ir más allá, en gran medida gracias a la introducción del patógeno. Impresionante. Él trasladó el enfoque del género de terror al ámbito de la filosofía y la ciencia ficción. Por primera vez, el xenomorfo no solo fue un monstruo asesino, su origen estuvo ligado a una historia mayor, sobre los creadores, el sacrificio por la vida y tecnologías entre milagro y maldición. Así, Ridley Scott revitalizó la franquicia. Ahora no solo daba miedo, sino que también daba mucho en qué pensar. Mostró que el xenomorfo no solo era una pesadilla espacial, sino también resultado de un ciclo de creación y destrucción donde intervienen dioses ingenieros, humanos e inteligencia artificial como David. Y el patógeno fue el vínculo entre todos ellos. Lo grande comienza con lo pequeño. Y en el testamento, esta línea ya pasa a primer plano. La película deja de ser solo una lucha contra un monstruo y se vuelve una parábola sobre un creador que odia a sus propios creadores. No hay nada alrededor. Un solo mausoleo desmoronado está rodeado por el desierto. David es un sirviente artificial creado por Peter Weyland. Sus experimentos con el patógeno no son simplemente pruebas de un científico loco, sino un acto de orgullo. Quiere demostrar que puede superar a humanos e ingenieros. Son una especie moribunda que se aferra desesperadamente a la vida. No merecen otra oportunidad y no se la daré. Aquí el xenomorfo no es el objetivo, sino una consecuencia secundaria. El xenomorfo en Covenant no es el villano principal, sino la personificación de las ambiciones y creatividad rebelde de David. El patógeno adoptó muchas formas y era muy mutable, endiabladamente ingenioso. Ese giro de terror a drama filosófico hizo que las precuelas fueran tan controvertidas. Algunos esperaban un monstruo en un pasillo oscuro, pero recibieron diálogos sobre Byron, Shelley y el arte. Al crear tal magnificencia, uno podría morir en paz. Otros, por el contrario, vieron en esto una oportunidad para mirar al extranjero desde una nueva perspectiva y abordar preguntas mucho más profundas. Pero aquí está lo interesante. Prometeo y el Pacto parecían haber dado respuestas a algunos de los viejos misterios que venían desde el primer extranjero, pero al mismo tiempo abrieron un montón de nuevas preguntas.
Sí, nos mostraron que ese mismo jinete espacial es un representante de la raza de los ingenieros, que ellos crearon a la humanidad. Pero entonces, ¿quién creó a los propios ingenieros? Nos dieron a entender que David es el creador del xenomorfo. Pero entonces, ¿cómo explicar los frescos en Prometeo, donde ya aparece una criatura sospechosamente parecida al extranjero y junto a ella una silueta que recuerda a un abrazacaras? ¿Cómo pudo David crear al xenomorfo si algo parecido ya estaba representado en el fresco? Y por último, ¿qué papel juegan los patógenos en todo esto y cómo están relacionados exactamente con el xenomorfo? La respuesta a lo que es el patógeno se encuentra parcialmente en el cortometraje oficial Advent. Ahí, David compara el patógeno con una inteligencia artificial que altera caóticamente el ácido desoxirribonucleico de cualquier organismo que toque. Por eso observamos tanta diversidad de formas de vida que surgen bajo su influencia. Vaya, está enorme. ¿Qué es eso? Sin embargo, todos son siempre agresivos. Probablemente porque la función clave del patógeno es asegurar la supervivencia, y la agresión, como una forma extremadamente extrema de esa supervivencia, se vuelve clave. Precisamente con la ayuda del patógeno y de experimentos largos y persistentes, David crea ese huevo con el abrazacaras, lo sacrifica y como resultado nace ese xenomorfo. Echa un vistazo. Esto es algo impresionante. Entonces, ¿cómo explicamos los frescos en LV2-223? ¿David creó al xenomorfo? La respuesta es más clara si recordamos la variabilidad del patógeno. Ya en Prometeo nos mostraron cómo Elizabeth Shaw, infectada por el patógeno, da a luz a un trilobite. Ese ataca al ingeniero. Y de él nace una criatura que también se parece externamente a un xenomorfo. O sea, el propio principio de reproducción ya existía. Es posible que David realmente haya creado al xenomorfo, pero no fue una especie única que no existía antes, sino el resultado de un ciclo perfeccionado que ya estaba presente en el patógeno. Lo que hizo David no es un inicio totalmente nuevo, sino una modificación de un ciclo existente. Él perfeccionó lo que los ingenieros o sus descendientes ya habían realizado en algún momento. El xenomorfo en su versión es la forma perfecta, y en el fresco probablemente vemos al llamado protomorfo, la versión original. Entonces todo encaja y no genera contradicciones. Pero entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué apareció primero? David creó a su xenomorfo manipulando el patógeno, pero ¿qué fue lo original? Primero, los ingenieros desarrollaron el patógeno y con el tiempo, a partir de él, apareció el xenomorfo, o al revés. ¿El xenomorfo existía primero y después se creó el patógeno? La respuesta se puede encontrar en la película Alien, Rómulo. Ahí, el androide Rook pronuncia la siguiente frase: En la estructura de los parasitoides que desarrollé a partir del ácido desoxirribonucleico del xenomorfo, se descubrió un líquido no newtoniano único. Gracias a él, poseen una resistencia extraordinaria. Este microorganismo es quizá el patógeno más peligroso conocido por la ciencia. Si aceptamos esta cita, resulta que primero existieron los xenomorfos y después el líquido sintetizado, al que llamamos patógeno. Probablemente los ingenieros crearon el patógeno a partir de estas criaturas, y después se convirtió en una plataforma universal, una especie de constructor biológico del que se podía crear cualquier cosa. Si quieres mutaciones aceleradas o un asesino perfecto, con su ayuda puedes crear mundos enteros. También es igual de fácil borrarlos de la faz del planeta. Y entonces queda claro por qué en ese mismo fresco en Prometeo, el protomorfo está representado casi como un icono antiguo. Es un culto, una especie de adoración a una fuerza capaz de dar tanto vida como muerte. Los ingenieros consideraban al patógeno no solo como una herramienta, sino también como una sustancia sagrada. Rómulo, Prometeo y el Pacto ampliaron mucho el lore de Alien.
El universo pasó de ser solo una historia de un monstruo peligroso en un espacio cerrado a volverse mucho más complejo. Aquí está el origen de los xenomorfos, la historia humana y el patógeno capaz de crear o destruir. Nos acercamos al misterio del origen del xenomorfo y entendimos de dónde vinieron los humanos. Pero todavía queda un punto ciego. Los ingenieros son los creadores de la humanidad en este universo. ¿Pero quién los creó a ellos? Esa pregunta da pie a diversas teorías y debates. Si quieren que el próximo episodio esté dedicado específicamente a los ingenieros, ya saben qué hacer. Muestren su apoyo de la manera que les sea más conveniente. Apoyen el video y yo seguiré investigando en este universo cinematográfico. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguir lo que quieren? Respuestas. Sí, lo que sea. Encontré la perfección aquí, la creé, un organismo perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Unos 2000 años más o menos.